20 años sin una sola llamada de mi hija, hasta que un juez reveló mis propiedades y ella volvió sonriendo. Esas palabras aún me queman la garganta cuando las pronuncio. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Rosa María Pascual. Vivo en Sevilla, en una casa de ladrillo rojo con macetas de geranios que cuido cada mañana como si fueran mis únicos hijos. Tengo 73 años, las manos manchadas por el tiempo y una voz que se quiebra cuando hablo de Jimena, mi hija. Esta mañana de abril, como todas las mañanas desde hace 20 años, me levanté a las 6. Preparé café en la cafetera italiana que mi difunto marido Antonio me trajo de Nápoles. El aroma llenó la cocina mientras yo miraba por la ventana hacia la calle Betis, esperando, no sé qué esperando. Tal vez que ella apareciera caminando entre los naranjos, como cuando era niña y volvía corriendo del colegio gritando, ¡Mamá! ¡Mamá! Pero Jimena no era esa niña desde hacía mucho tiempo. Me vestí con el mismo vestido azul marino que uso para las ocasiones importantes, aunque ya no había ocasiones importantes en mi vida, solo rutinas, solo silencio, solo el eco de mis pasos en una casa demasiado grande para una mujer sola. Bajé a comprar pan a la panadería de los Morales, como todos los días. Doña Carmen, la panadera, me saludó con esa sonrisa triste que las mujeres mayores nos dedicamos unas a otras, cuando sabemos que cargamos las mismas heridas. Buenos días, Rosa María. ¿Cómo está usted? Bien, hija. Aquí andamos. Mentira. No estaba bien. No había estado bien desde aquella tarde de hace 20 años cuando Jimena me dijo las palabras que me partieron el alma en dos. Ya cumpliste tu función, mamá. No puedes seguir pegada a mí toda la vida. Recuerdo cada detalle de ese momento como si fuera una fotografía quemada en mi memoria. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo le daba las papillas cuando era bebé, donde hacíamos los deberes juntas, donde lloramos cuando su padre nos abandonó. Había venido a visitarme después de 6 meses sin aparecer. Yo había cocinado lentejas, su plato favorito desde niña. Me había peinado, puesto perfume, limpiado la casa hasta que brillara. Pensé que era un milagro. ¿Función? Le susurré, sin entender. Sí, mamá. Criarme. Ya lo hiciste. Ahora déjame vivir mi vida sin tus culpas, tus dramas y tus llamadas a las 8 de la mañana. No terminó el plato. Se marchó dejando la servilleta arrugada sobre la mesa, como si yo fuera la camarera de un restaurante barato. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en el silencio de la casa. Esa fue la última vez que la vi, hasta hoy, porque esta mañana, cuando regresé de la panadería con mi barra de pan tibia bajo el brazo, había una carta amarilla esperándome en el buzón. Venía del juzgado de primera instancia de Sevilla. Con manos temblorosas, la abrí parada en el portal, mientras el aroma a azahar de los patios vecinos se mezclaba con el olor a papel oficial. Un proceso de herencia que llevaba 20 años arrastrándose por los tribunales finalmente se había resuelto. La casa donde vivía, el solar contiguo que compramos con Antonio en 1983 ahorrando céntimo a céntimo, y un terreno rural en las afueras que él heredó de su padre. Todo quedaba oficialmente a mi nombre. No me importó. Yo ya vivía aquí. No pensaba vender nada. Pero esa información se había vuelto pública. Cualquiera con acceso al registro de la propiedad podía consultarla. Y ella la había visto. Porque esta tarde, a las 3:15 exactamente, mientras regaba los geranios del balcón y escuchaba el murmullo de las conversaciones de los vecinos en el patio interior, sonó el timbre. Era ella, Jimena, vestida de beige, con un bolso de marca que costaba más de lo que yo gasto en comida en 6 meses, uñas perfectas de salón, cabello rubio teñido recogido en un moño elegante, y esa sonrisa que no sentía nada. Mamá, ¿cuánto tiempo? ¿Estás tan bien conservada? Me quedé sin aire, no por alegría, por náusea. Ahí estaba mi hija, después de 20 años de silencio, sonriéndome como si nada hubiera pasado, como si los 20 cumpleaños que pasé sola no existieran,
como si las 20 navidades llorando frente al teléfono mudo fueran solo una pesadilla. ¿Qué quieres, Jimena? Logré articular. Su sonrisa se hizo más amplia, más falsa. No seas así, mamá. Somos familia. Además, creo que deberíamos hablar de tus propiedades. Ya sabes, organizar los papeles. Por si te pasa algo. Y ahí estaba, 20 años sin un te echo de menos, sin un ¿cómo estás?, sin una explicación por su ausencia. Y ahora, con una sonrisa de serpiente, venía por lo que no había sudado, por lo que yo sí había sudado. Le ofrecí agua, como hacía con cualquier visita, como me enseñó mi madre cuando era niña en este mismo barrio de Triana. Rosa María, me decía, a todo el mundo se le ofrece agua, incluso a quien te traiciona. Nunca entendí esas palabras hasta ahora. Jimena se sentó en el sofá de terciopelo verde que había sido de mi suegra, el mismo donde yo la mecía cuando tenía fiebre. Cruzó las piernas con elegancia estudiada y miró alrededor como si estuviera tasando cada mueble, cada cuadro, cada rincón de la casa donde había crecido. Este sitio tiene mucho potencial, mamá. Con una reforma podría valer una fortuna. ¿Y el solar de al lado? ¿Sigues pagando impuestos por él sin hacer nada? Sus palabras caían como gotas de ácido sobre mis recuerdos. Ese solar era donde Antonio y yo habíamos soñado construir un pequeño taller para él, donde planeábamos plantar un jardín para nuestros nietos, donde yo seguía yendo los domingos a arrancar hierbajos, porque así me sentía cerca de él. No es tu problema, Jimena. Claro que es mi problema. Soy tu única hija, tu única familia. Familia. Esa palabra sonó obscena en su boca. ¿Familia? ¿Dónde había estado esa familia cuando me operaron de la vesícula y pasé 3 días sola en el hospital, pidiendo a las enfermeras que no se preocuparan porque mi hija vive lejos? ¿Dónde estaba cuando cumplí 70 años y me senté en esta misma mesa con una magdalena y una vela, cantándome el cumpleaños feliz a mí misma? ¿Y tu hijo?, pregunté, intentando no sonar tan herida como me sentía. Su cara se iluminó por primera vez con algo parecido a la sinceridad. Está bien. Con su padre. Se llama David. Tiene 18 años. Es muy inteligente. Estudia ingeniería. 18 años. Mi nieto tenía 18 años, y yo ni siquiera sabía si tenía los ojos de su madre o la sonrisa de su padre. No había visto sus primeros pasos. No había escuchado sus primeras palabras. No le había cantado las nanas que yo le cantaba a Jimena cuando era pequeña. Me encantaría que lo conocieras, continuó ella, y por un momento, por un maldito momento, mi corazón de abuela se aceleró. Si organizamos bien los papeles de las propiedades, podríamos hacer muchos planes juntas, como una familia de verdad. Y ahí estaba, la trampa, el anzuelo brillante que escondía el gancho afilado. Familia de verdad. Como si los últimos 20 años hubieran sido solo un malentendido, como si el abandono, el silencio, las lágrimas que derramé sobre la almohada durante 2 décadas pudieran borrarse con la promesa de conocer a un nieto que ya era un hombre. ¿Sabes qué día es hoy, Jimena? Ella me miró confundida, consultando su teléfono móvil. ¿Jueves? Es el aniversario de muerte de tu padre. Su rostro no cambió. Ni una sombra de dolor, ni una chispa de reconocimiento. Nada. Ah, sí. Se me había olvidado. Se le había olvidado. 20 años exactos desde que Antonio murió en mis brazos en esta misma sala, después de un infarto que llegó sin avisar. 20 años desde que lo enterramos en el cementerio de San Fernando, bajo un cielo gris que parecía llorar conmigo. 20 años desde que Jimena llegó al funeral con 1 hora de retraso, vestida de negro pero mirando constantemente el reloj, como si tuviera cosas más importantes que hacer, y se le había olvidado. ¿Sabes lo que hice esta mañana?, le pregunté, mientras mi voz comenzaba a quebrarse. Fui al cementerio. Como todos los años, llevé claveles rojos, los que a él le gustaban. Limpié su lápida. Le conté que los geranios del balcón están floreciendo, que doña Carmen pregunta por él, que la panadería sigue igual que cuando él compraba el pan los domingos. Jimena me escuchaba con la paciencia forzada de quien espera que termine un trámite aburrido. Le dije que su hija había vuelto después de 20 años. Continué. Pero no le dije para qué.
El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Por la ventana llegaba el sonido de los niños jugando en la plaza de los refinadores, sus risas mezclándose con el rumor del río Guadalquivir. La vida seguía su curso normal, mientras yo descubría que mi propia hija era una extraña. Mamá, no entiendo por qué te pones así. He venido a ayudarte, a organizar las cosas, a que no tengas que preocuparte por estos temas tan complicados. ¿Ayudarme? ¿Complicados? Había estado viviendo sola durante 20 años, pagando facturas, manteniendo la casa, cuidando de mí misma sin ayuda de nadie. Y ahora que aparecían unas propiedades en los registros, ¿de repente era una anciana incapaz de manejar sus propios asuntos? ¿Qué sabes tú de mis preocupaciones, Jimena? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si necesitaba algo? Su respuesta fue un suspiro de exasperación. Mamá, siempre tan dramática. Por eso es tan difícil hablar contigo. Todo lo conviertes en un reproche. Dramática. Esa había sido siempre su palabra favorita para describir mis sentimientos. Cuando lloraba porque no la veía, era dramática. Cuando le pedía que me llamara más seguido, era dramática. Cuando intentaba abrazarla en su última visita hace 20 años, era demasiado pegajosa, demasiado intensa, demasiado dramática. Tienes razón, le dije. Y vi cómo se relajaba, creyendo que había ganado. Siempre he sido muy dramática, muy intensa, muy molesta. Se levantó del sofá, satisfecha. Me alegra que lo entiendas. Podemos empezar de nuevo. Ser una familia normal. Sí, asentí. Podemos empezar de nuevo. Pero mientras la acompañaba hasta la puerta, mientras ella me daba 2 besos fríos en las mejillas y me prometía que volvería pronto para hablar de los papeles, yo ya sabía que las únicas que íbamos a empezar de nuevo éramos ella y yo, solo que no de la manera que ella esperaba. 20 años sin una sola llamada de mi hija, hasta que un juez reveló mis propiedades y ella volvió sonriendo. Esas palabras aún me queman la garganta cuando las pronuncio. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. Mi nombre es Rosa María Pascual. Vivo en Sevilla, en una casa de ladrillo rojo con macetas de geranios que cuido cada mañana como si fueran mis únicos hijos. Tengo 73 años, las manos manchadas por el tiempo y una voz que se quiebra cuando hablo de Jimena, mi hija. Esta mañana de abril, como todas las mañanas desde hace 20 años, me levanté a las 6. Preparé café en la cafetera italiana que mi difunto marido Antonio me trajo de Nápoles. El aroma llenó la cocina mientras yo miraba por la ventana hacia la calle Betis, esperando, no sé qué esperando, tal vez que ella apareciera caminando entre los naranjos, como cuando era niña y volvía corriendo del colegio gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!». Pero Jimena no era esa niña desde hacía mucho tiempo. Me vestí con el mismo vestido azul marino que uso para las ocasiones importantes, aunque ya no había ocasiones importantes en mi vida, solo rutinas, solo silencio, solo el eco de mis pasos en una casa demasiado grande para una mujer sola. Bajé a comprar pan a la panadería de los Morales, como todos los días. Doña Carmen, la panadera, me saludó con esa sonrisa triste que las mujeres mayores nos dedicamos unas a otras cuando sabemos que cargamos las mismas heridas. «Buenos días, Rosa María. ¿Cómo está usted?» «Bien, hija. Aquí andamos». «Mentira. No estaba bien». No había estado bien desde aquella tarde de hace 20 años cuando Jimena me dijo las palabras que me partieron el alma en dos. «Ya cumpliste tu función, mamá. No puedes seguir pegada a mí toda la vida». Recuerdo cada detalle de ese momento como si fuera una fotografía quemada en mi memoria. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo le daba las papillas cuando era bebé, donde hacíamos los deberes juntas, donde lloramos cuando su padre nos abandonó. Había venido a visitarme después de 6 meses sin aparecer. Yo había cocinado lentejas, su plato favorito desde niña. Me había peinado, puesto perfume, limpiado la casa hasta que brillara. Pensé que era un milagro. ¿Función? Le susurré, sin entender. Sí, mamá.
Criarme. Ya lo hiciste. Ahora déjame vivir mi vida sin tus culpas, tus dramas y tus llamadas a las 8 de la mañana. No terminó el plato. Se marchó dejando la servilleta arrugada sobre la mesa, como si yo fuera la camarera de un restaurante barato. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un disparo en el silencio de la casa. Esa fue la última vez que la vi, hasta hoy, porque esta mañana, cuando regresé de la panadería con mi barra de pan tibia bajo el brazo, había una carta amarilla esperándome en el buzón. Venía del juzgado de primera instancia de Sevilla. Con manos temblorosas, la abrí parada en el portal, mientras el aroma a azahar de los patios vecinos se mezclaba con el olor a papel oficial. Un proceso de herencia que llevaba 20 años arrastrándose por los tribunales finalmente se había resuelto. La casa donde vivía, el solar contiguo que compramos con Antonio en 1983 ahorrando céntimo a céntimo, y un terreno rural en las afueras que él heredó de su padre. Todo quedaba oficialmente a mi nombre. No me importó. Yo ya vivía aquí. No pensaba vender nada. Pero esa información se había vuelto pública. Cualquiera con acceso al registro de la propiedad podía consultarla. Y ella la había visto. Porque esta tarde, a las 3:15 exactamente, mientras regaba los geranios del balcón y escuchaba el murmullo de las conversaciones de los vecinos en el patio interior, sonó el timbre. Era ella, Jimena, vestida de beige, con un bolso de marca que costaba más de lo que yo gasto en comida en 6 meses, uñas perfectas de salón, cabello rubio teñido recogido en un moño elegante, y esa sonrisa que no sentía nada. Mamá, ¿cuánto tiempo? ¿Estás tan bien conservada? Me quedé sin aire. No por alegría, por náusea. Ahí estaba mi hija, después de 20 años de silencio, sonriéndome como si nada hubiera pasado, como si los 20 cumpleaños que pasé sola no existieran, como si las 20 navidades llorando frente al teléfono mudo fueran solo una pesadilla. ¿Qué quieres, Jimena? Logré articular. Su sonrisa se hizo más amplia, más falsa. No seas así, mamá. Somos familia. Además, creo que deberíamos hablar de tus propiedades. Ya sabes, organizar los papeles. Por si te pasa algo. Y ahí estaba, 20 años sin un «te echo de menos», sin un «¿cómo estás?», sin una explicación por su ausencia. Y ahora, con una sonrisa de serpiente, venía por lo que no había sudado, por lo que yo sí había sudado. Cuando Jimena se marchó, me quedé de pie en el portal durante lo que me parecieron horas, pero que según el reloj de la catedral, fueron solo 5 minutos. El eco de sus tacones sobre las piedras de la calle se desvanecía como todo lo que había sido auténtico en nuestra relación. Subí las escaleras despacio, agarrándome al pasamanos de hierro forjado, que Antonio había instalado cuando empezaron a dolerme las rodillas. Cada escalón me pesaba como una losa, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de los recuerdos que se agolpaban en mi garganta como pájaros intentando escapar de una jaula. Me senté en mi butaca de siempre, la que estaba junto a la ventana con vistas al patio interior. Desde ahí podía ver la ropa tendida de la vecina de arriba, doña Esperanza, que a sus 85 años seguía lavando a mano como nos enseñaron nuestras madres. Sus sábanas blancas se mecían con la brisa que venía del río, y por un momento envidié esa simplicidad, esa rutina sin sobresaltos. Cerré los ojos e intenté recordar cuándo había empezado todo, cuando mi Jimena, mi niña de ojos grandes y risa fácil, se había convertido en esta mujer que me miraba como si fuera un estorbo. Fue gradual, como la oxidación del hierro o como el desgaste de las piedras del puente de Triana, tan lento que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Recordé cuando terminó el instituto. Yo había trabajado turnos dobles en la fábrica de aceitunas para pagarle las clases particulares de matemáticas. Mis manos olían permanentemente a salmuera, y llegaba tan cansada que a veces me quedaba dormida en la mesa mientras ella me contaba sus cosas. Pero nunca dejé de escucharla. «Mamá, he decidido estudiar en Madrid», me anunció una tarde de junio, después de la selectividad. Madrid, como si Sevilla no fuera suficiente para ella, como si esta ciudad que nos había visto nacer, donde estaban enterrados nuestros muertos,
donde cada esquina tenía una historia nuestra, fuera demasiado pequeña para sus sueños. ¿Y por qué tan lejos, hija? Porque aquí no hay futuro, mamá. Aquí todo es muy pueblerino. Necesito crecer. Pueblerino. Esa palabra me dolió como una bofetada. ¿Era pueblerino el barrio donde ella había aprendido a montar en bicicleta? ¿Era pueblerino el río donde le enseñé a nadar? ¿Eran pueblerinas las tardes de abril cuando íbamos juntas a la feria y ella se probaba los trajes de flamenca que yo cosía durante meses? Pero la dejé ir. Vendí las pocas joyas que tenía, incluido el anillo de compromiso de mi madre, para pagarle el primer año de carrera. La acompañé a la estación de Santa Justa y lloré en silencio mientras el ave se la llevaba hacia su nueva vida. «Te llamo cuando llegue», me gritó desde la ventanilla. Esperé esa llamada toda la noche. Llegó 3 días después. «Perdón, mamá. He estado muy liada con la matrícula y la residencia». Y así empezó la distancia. Primero fueron días sin llamadas, luego semanas. Cuando yo la llamaba, siempre estaba estudiando, o con amigos, o en una práctica importante que no podía interrumpir. «¿Cuándo vienes a casa, Jimena?» «En Navidades, mamá. Ahora no puedo». Pero en Navidades también tenía excusas. Un viaje con compañeros de clase, unas prácticas en una empresa importante, un novio nuevo que quería que conociera a su familia, y yo esperando, siempre esperando, preparando su habitación como si fuera a volver cualquier día, comprando sus galletas favoritas en la confitería de la calle Betis, guardando recortes de periódico que pensaba que le interesarían, como una tonta, como una madre tonta que no entendía que su hija ya no la necesitaba. Antonio murió en diciembre de 2003. Un infarto fulminante mientras veía las noticias en televisión. Se desplomó del sofá y yo corrí hacia él. Pero ya era tarde. Sus ojos ya no me veían. Llamé a Jimena desde el hospital. «Diga, Jimena, soy mamá. Tu padre ha muerto». Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «¿Jimena?» «Sí, estoy aquí». «¿Cuándo es el funeral?» «¿Cuándo es el funeral?» No me preguntó cómo estaba yo. No lloró. No me dijo que cogía el primer tren para acompañarme en el peor momento de mi vida. «Pasado mañana. ¿En San Fernando?» «Vale. Intentaré llegar. Intentaré». Como si el funeral de su padre fuera un evento social al que podía asistir o no, según le viniera bien. Llegó 1 hora tarde, con un vestido negro que me pareció demasiado elegante para el dolor que yo sentía. Se quedó al fondo durante toda la ceremonia, hablando por teléfono en voz baja. Cuando echaron la primera palada de tierra sobre el ataúd de Antonio, ella ya se había marchado. Me dejó un mensaje en el contestador esa misma noche. «Mamá, he tenido que volver a Madrid. Tengo exámenes mañana. Ya hablaremos. Cuídate. Ya hablaremos». Pero no hablamos. No durante las semanas que siguieron, cuando yo vagaba por la casa como un fantasma, tocando las cosas de Antonio, durmiendo en su lado de la cama, para sentir que aún estaba conmigo. No hablamos cuando vendí el taller de carpintería de Antonio, porque no podía mantenerlo sola. No hablamos cuando tuve que pedir un préstamo para pagar el funeral, porque sus ahorros se habían ido en medicinas y doctores. No hablamos hasta que ella volvió, 6 meses después, para esa última visita. La visita donde me dijo que ya había cumplido mi función. Y después de eso, 20 años de silencio. 20 años de cumpleaños sola. 20 años de Navidades viendo películas en televisión mientras escuchaba las cenas familiares de los vecinos. 20 años diciéndole a todo el mundo que mi hija estaba muy bien, muy ocupada, muy exitosa en Madrid. 20 años mintiendo para proteger su imagen mientras ella se olvidaba de que yo existía. Hasta hoy. Hasta que aparecieron unas propiedades en un registro público. Y de repente volvió a tener una madre. Me levanté de la butaca y fui hacia el mueble donde guardaba las pocas fotos que me quedaban de ella. Había una de cuando tenía 5 años, en la romería del Rocío, montada en un caballo blanco y sonriendo como si fuera la niña más feliz del mundo. Otra de su comunión, con un vestido que yo misma había bordado durante meses, cada puntada hecha con amor. Y una última, de su graduación universitaria. Yo había viajado a Madrid para verla recibir el título. Me había gastado todos mis ahorros en un traje nuevo y en el billete de tren.
Llegué 2 horas antes de la ceremonia y me senté en primera fila, con el corazón hinchado de orgullo. Cuando llamaron su nombre, gritó, «¡Presente!», con una voz firme y segura. Recogió su diploma, sonrió para las fotos, y cuando la ceremonia terminó, vino corriendo hacia mí. «¡Mamá! ¡Lo conseguí!». La abracé como si fuera a perderla para siempre. Y tal vez, de alguna manera, ya sabía que así sería. Esa noche cenamos en un restaurante del centro de Madrid. Ella pidió champán para celebrar y me contó sus planes de futuro. Quería trabajar en una multinacional, viajar por el mundo, tener experiencias que Sevilla no podía darle. «Estoy tan orgullosa de ti», le dije. Y era verdad. «Gracias, mamá. Por todo. Por el sacrificio. Por creer en mí. Por estar siempre ahí». Esas fueron las últimas palabras bonitas que me dijo, porque 6 meses después llegó aquella visita, aquellas lentejas frías y aquella sentencia que me condenó a 2 décadas de soledad. «Ya cumpliste tu función». Ahora, mirando esas fotos, me preguntaba cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su función, cuándo había dejado de ser Rosa María, para ser solo un obstáculo en su camino hacia la vida que quería construir. Y me preguntaba, sobre todo, qué iba a hacer ahora que había vuelto, porque una cosa tenía clara. Esta vez no iba a quedarme esperando. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina hasta las 4 de la madrugada, con una taza de manzanilla que se había enfriado entre mis manos, pensando en todo lo que no le había dicho a Jimena, en todo lo que había callado durante 20 años. No le había contado que el primer invierno después de que se marchara a Madrid, me dio una pulmonía que casi me mata. Pasé 3 semanas tosiendo sangre, sola en esta casa, porque no quería molestarla con mis dramas. No le había contado que vendí el coche de su padre para poder pagar la calefacción, porque mis huesos ya no soportaban el frío como antes y el gas se había vuelto un lujo. No le había contado que dejé de comprar carne casi por completo, viviendo de lentejas, garbanzos y las verduras que me regalaba Sometimes Carmen cuando se le echaban a perder en la panadería. No le había contado que me aprendí de memoria los horarios de todas las televisiones para tener algo parecido a compañía durante las tardes eternas. Pero sobre todo, no le había contado que cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que tal vez era ella. El viernes por la mañana, Jimena volvió. Esta vez no llamó al timbre. Usó la llave que se había llevado hace 20 años y que yo nunca le pedí que devolviera, porque en el fondo siempre esperé que la necesitara para volver a casa. El sonido de la cerradura me despertó de la duermevela en la que había caído sobre la mesa de la cocina. Me incorporé asustada, con el cuello dolorido y el sabor amargo del café frío en la boca. «¿Mamá?». Su voz sonaba diferente esta vez, más urgente. Apareció en la cocina vestida de negro, con unos pantalones de traje y una blusa de seda que debía costar más de lo que yo gastaba en comida en un mes. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo y esa sonrisa tensa que ya empezaba a reconocer. «Buenos días, mamá. Espero que no te moleste que haya entrado. Pensé que tal vez estabas durmiendo». No estaba durmiendo. Mentí, mientras intentaba alisar mi pelo y disimular que había pasado la noche en la cocina como una anciana abandonada. «Perfecto. He traído los papeles». Extendió la carpeta sobre la mesa, apartando mi taza de café frío como si fuera un estorbo. Documentos oficiales, escrituras, formularios, todo perfectamente organizado con pestañas de colores. «¿Qué papeles?». «Los de las propiedades, mamá. He consultado con un abogado amigo mío y dice que lo mejor es ponerlo todo a mi nombre ahora, para evitar problemas fiscales cuando tú... Bueno, ya sabes. ¿Cuando yo qué? Cuando me muera». Ni siquiera era capaz de decir las palabras. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Su sonrisa se tensó un poco más. «Porque es lo lógico, mamá. Porque yo soy tu única heredera de todas formas. Porque así evitamos el papeleo del testamento, los impuestos de sucesiones. Es mejor para las dos. Para las dos. Como si ella fuera a cargar con los gastos de mi entierro. Como si hubiera participado en algo relacionado conmigo durante los últimos 20 años. ¿Y si no quiero?». La pregunta la pilló desprevenida.
Parpadeó varias veces, como si hubiera escuchado mal. ¿Cómo que no quieres? Mamá, esto es sentido común. Eres mayor, vives sola. Estas cosas te pueden resultar complicadas de gestionar. He estado gestionando estas cosas sola durante 20 años, Jimena. Pero ahora es diferente. Ahora tienes propiedades de valor. Responsabilidades importantes. Responsabilidades importantes. Como si vivir sola, mantener una casa, pagar facturas, sobrevivir al abandono de tu única hija, no fueran responsabilidades importantes. ¿Sabes cuánto cuesta mantener este solar que tanto te preocupa? Le pregunté. No, pero 400 euros al año de IBI. Otros 200 de limpieza porque el ayuntamiento multa si está sucio. 500 más al año en vallado para que no se metan los críos a hacer botellón. 1.100 euros anuales que yo he estado pagando sola durante 2 décadas mientras tú vivías tu vida en Madrid. Vi cómo hacía los cálculos mentalmente. Más de 20.000 euros que yo había invertido en mantener un terreno que ella ahora quería reclamar como suyo. No sabía que... Claro que no sabías. ¿Cómo ibas a saber? Nunca preguntaste. Se removió incómoda en la silla. Esta conversación no estaba yendo como ella había planeado. Mira, mamá. No quiero discutir contigo. Solo quiero ayudarte. Quiero que las dos salgamos beneficiadas de esto. ¿Las dos? ¿Y cómo voy a salir yo beneficiada? Bueno, podrás vivir aquí sin preocupaciones. Yo me haré cargo de todos los gastos, del mantenimiento. ¿Cómo te has hecho cargo durante estos 20 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez desde que había llegado, Jimena no tenía una respuesta preparada. Ese es el pasado, mamá. Estamos hablando del futuro. No, Jimena. Estamos hablando del presente. De ahora. De una mujer de 73 años que se despierta cada mañana en una casa vacía porque su única hija decidió que ya no la necesitaba. No digas eso. ¿Que no diga qué? ¿La verdad? ¿Te molesta la verdad? Se levantó de la silla con brusquedad, y por un momento vi en sus ojos algo que me resultó familiar. Era la misma expresión que ponía cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Esa mezcla de frustración y sorpresa cuando el mundo no se comportaba según sus expectativas. ¿Sabes qué? Olvídalo. Evidentemente no puedo hablar contigo cuando te pones así. Así. Dramática. Molesta. Incómoda. Todas las palabras que usaba para describir mis sentimientos cuando no le convenían. ¿Cuándo me pongo como, Jimena? Así. Victimista. Convirtiendo todo en un drama personal. Victimista. Esa era nueva. Ahora resulta que era una victimista por echar de menos a mi hija durante 20 años. ¿Sabes lo que es victimista? Le pregunté, mientras me levantaba despacio de la silla. Victimista es aparecer después de 2 décadas de silencio pretendiendo que nada ha pasado. Victimista es venir a reclamar propiedades que no has ayudado a mantener. Victimista es hacer chantaje emocional con un nieto que no me has dejado conocer. No es chantaje, es la realidad. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la realidad, Jimena? ¿Que de repente quieres ser mi hija porque aparecieron unas escrituras en el registro? ¿Que ahora sí te interesa mi bienestar porque hay dinero de por medio? No es por el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué no apareciste cuando tuve la operación de cataratas? ¿Dónde estabas cuando me caí en la ducha y pasé 2 días sin poder levantarme? ¿Dónde estabas en mi cumpleaños número 70, cuando me senté en esta misma mesa, con una magdalena y me canté el cumpleaños feliz yo sola? Cada pregunta era como una bofetada. Vi cómo su rostro se transformaba, cómo la máscara de hija preocupada se iba resquebrajando hasta mostrar la incomodidad que había debajo. Yo no sabía. Claro que no sabías. Porque en 20 años no me has preguntado ni una sola vez cómo estaba. Ni una. Porque siempre me hacías sentir culpable. Siempre con tus reproches, con tus lágrimas, con tus... ¿Cuándo vienes a casa? Y ahí estaba. La verdad que había estado escondiendo detrás de toda esa palabrería sobre papeles y gestiones y beneficios mutuos. ¡Ah! Susurré. Entonces el problema era que te echaba de menos. El problema era que no me dejabas vivir mi vida. ¿Y cuál era mi vida, Jimena? ¿Cuál era mi vida cuando tú te fuiste a vivir la tuya? No supo qué responder. Recogió sus papeles de la mesa con movimientos bruscos.
Guardó todo en la carpeta como si fuera a explotar. No puedo hacer esto contigo, mamá. No puedo tener una conversación normal contigo. Tienes razón, le dije mientras la acompañaba hacia la puerta. No puedes. Porque una conversación normal requiere que las dos partes se importen la una a la otra. Y tú dejaste de importarte por mí hace mucho tiempo. Se detuvo en el umbral, con la mano en el picaporte. Volveré cuando estés más calmada, cuando puedas pensar con claridad. No hace falta, Jimena. Ya pienso con claridad, más claridad de la que he tenido en años. Se marchó sin despedirse, y yo me quedé en la puerta viendo cómo se alejaba por la calle Betis. Pero esta vez no sentí el vacío de siempre. Esta vez sentí algo diferente. Sentí rabia. Y la rabia, descubrí, era mucho más útil que la tristeza. La rabia me duró exactamente 3 días. 3 días en los que limpié la casa de arriba abajo, como si estuviera borrando cualquier rastro de su presencia. Fregué los suelos con lejía hasta que me dolieron las rodillas. Lavé las cortinas. Ordené los armarios. Pulí cada superficie hasta que brilló como un espejo. El lunes por la mañana, cuando terminé de planchar las sábanas que acababa de lavar, porque necesitaba mantener las manos ocupadas, me senté en la cocina y lloré como no había llorado desde el funeral de Antonio. Lloré por la niña que había perdido. Lloré por la madre que había sido y que ya no era. Lloré por los 20 años que se habían esfumado esperando una llamada que nunca llegó. Lloré por mi soledad, por mi estupidez, por haber guardado la habitación de Jimena intacta durante 2 décadas como si fuera un santuario. Y cuando ya no me quedaron más lágrimas, cuando mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos, sonó el teléfono. Era ella. «Mamá, soy yo». Su voz sonaba diferente, más suave, más calculada, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. «¿Qué quieres, Jimena?» Quería disculparme. El viernes me porté mal. No debería haber presionado tanto con lo de los papeles. Una disculpa. Después de 20 años de silencio y 3 días de enfado, me ofrecía una disculpa. ¿Y? Y quería proponerte algo diferente. Algo mejor para las dos. Ahí estaba, el gancho que venía después del anzuelo. Te escucho. ¿Qué te parecería si vienes a Madrid a pasar unos días conmigo? ¿Conoces a David? Vemos la ciudad juntas. Hablamos con calma. Madrid. La ciudad que se había llevado a mi hija. La ciudad donde había construido una vida en la que yo no cabía. ¿Para qué? Para conocernos otra vez, mamá. Para ser una familia de verdad. Familia de verdad. Otra vez esa expresión. ¿Y los papeles? Los papeles pueden esperar. Esto es más importante. Mentía. Lo notaba en su voz, en la manera demasiado cuidadosa de elegir las palabras. Pero había algo en su propuesta que me intrigaba. No la parte de ser familia. Esa ya sabía que era falsa. Era la parte de Madrid. La parte de ver con mis propios ojos la vida que había construido sin mí. ¿Cuándo? ¿El próximo fin de semana? ¿Puedo comprarte el billete de tren? Claro. Ella compraba el billete. Ella controlaba cuándo iba, cuándo volvía, cuánto duraba la visita. Como había controlado todo lo demás durante 20 años. De acuerdo. ¿En serio? No pudo ocultar la sorpresa en su voz. En serio. Pero pago mi propio billete. No hace falta, mamá. Insisto. Hubo una pausa. Seguramente no había esperado que aceptara tan fácilmente. Seguramente había preparado argumentos para convencerme, estrategias para seducirme, promesas que no pensaba cumplir. Perfecto. Te mando la dirección por mensaje. ¿Tienes WhatsApp? WhatsApp. Por supuesto que no tenía WhatsApp. ¿Para qué iba a necesitar WhatsApp una anciana sola? No. No pasa nada. Te llamo esta noche y te doy todos los detalles. Colgó sin despedirse, como siempre. Esa misma tarde fui a la estación de Santa Justa a comprar el billete. No había estado allí desde que la acompañé cuando se marchó a estudiar. Los andenes seguían siendo los mismos, pero yo había envejecido 25 años desde entonces. El empleado de la taquilla era un chico joven, con esa paciencia forzada que se tiene con los ancianos cuando no entienden la tecnología. ¿Para cuándo quiere el billete, señora? Para el viernes que viene. Madrid. ¿Ida y vuelta? Me quedé callada un momento. Era una pregunta simple, pero por alguna razón me resultó muy difícil de responder. Sí, dije finalmente. Ida y vuelta.
El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté a las 5 de la mañana, aunque el tren no salía hasta las 8. Me duché, me puse el vestido azul que había comprado para bodas a las que ya nunca me invitaban, y guardé en una bolsa pequeña la ropa para 3 días. 3 días. ¿Cuánto podía durar la mentira? En la estación, mientras esperaba en el andén, observé a las familias que se despedían. Padres que abrazaban a hijos que se marchaban de fin de semana, parejas que se daban besos antes de viajes de trabajo, abuelas que despedían a nietos que volvían con sus padres. Todas esas escenas de amor cotidiano que yo había dejado de vivir hace 2 décadas. El tren apareció puntual, plateado y moderno, muy diferente de los trenes lentos en los que había viajado de joven. Me senté junto a la ventanilla y vi cómo Sevilla se alejaba, los campos de olivos, los pueblos blancos, el paisaje de mi vida entera quedando atrás. Durante el viaje intenté imaginar qué iba a encontrar en Madrid, cómo sería la casa de Jimena, cómo sería mi nieto, ¿se parecería a ella, o a su padre, o tal vez a mí cuando era joven? ¿Me recibirían con cariño genuino, o solo estarían representando una obra de teatro? Llegué a Atocha a las 11 de la mañana. La estación era enorme, llena de gente que caminaba con prisa hacia destinos que yo no conocía. Me sentí perdida por primera vez en décadas. En Sevilla conocía cada calle, cada rincón, cada cara. Aquí era una extraña. Jimena me estaba esperando en la salida, vestida con vaqueros y una blusa blanca, más casual de lo que la había visto nunca. Se acercó con una sonrisa que me pareció ensayada. «Mamá, ¿qué tal el viaje?» Me dio 2 besos en las mejillas, fríos, rápidos, automáticos. «Bien, cómodo. Perfecto. El coche está aquí cerca». Su coche era un todoterreno negro, reluciente, con asientos de cuero que olían a nuevo. El tipo de coche que costaba más de lo que yo había ganado en 5 años. «¿Qué coche más bonito?», comenté. «Gracias, es de la empresa. Uno de los beneficios del trabajo». Mientras conducía por las calles de Madrid, me iba explicando los barrios, los monumentos, los sitios importantes. Hablaba como una guía turística, demasiado animada, demasiado explicativa, como si estuviera intentando impresionarme. «Esto es el Retiro. Aquí vengo a correr los domingos». «¿Corres?» «Sí, desde hace años. Es importante mantenerse en forma». Mantenerse en forma. A los 45 años, Jimena tenía el cuerpo de una mujer de 30, ropa cara, piel cuidada, dientes perfectos, todo lo contrario de su madre, con sus manos manchadas por la edad y su cuerpo gastado por 73 años de vida sin lujos. Su piso estaba en una zona elegante, en un edificio con portero y ascensor silencioso, 4º piso, puerta de roble macizo, cerradura de seguridad. «David no está», me explicó mientras abría la puerta. «Ha ido a clase, pero vendrá a comer». El interior me dejó sin respiración, no por su belleza, aunque era hermoso, sino por lo extraño que me resultó. Todo era perfecto, minimalista, coordinado, los sofás de cuero blanco, las mesas de cristal, los cuadros abstractos en las paredes. Parecía más un hotel de lujo que un hogar. «¿Te gusta?» «Es muy elegante. Gracias. He tardado años en conseguir que quedara así. Años. Años decorando, años comprando, años construyendo una vida perfecta mientras yo envejecía sola en Sevilla». Me enseñó las habitaciones. La suya, enorme, con un vestidor que era más grande que mi cocina. La de David, llena de libros y pósters de grupos de música que no conocía. Y la de invitados, donde iba a dormir yo. La habitación de invitados era impersonal, aséptica. Una cama, una cómoda, una ventana con vistas a un patio interior. Nada que indicara que alguien había dormido allí alguna vez. «Puedes dejar aquí tus cosas. ¿Quieres café? ¿Algo de comer?» «Un café estaría bien». Nos sentamos en la cocina, que era toda de acero inoxidable y electrodomésticos que parecían sacados de una nave espacial. Jimena preparó café en una máquina que silbaba y hacía ruidos como si fuera a explotar. «¿Y qué tal la vida aquí?», le pregunté. «Muy bien. El trabajo va fenomenal. David está estudiando mucho. Tenemos una vida completa. Completa. Sin mí». «¿Y el padre de David?» «Carlos.
Nos divorciamos hace 5 años, pero mantenemos buena relación. Por David. Divorciada. Mi hija había estado casada. Había tenido problemas matrimoniales. Había pasado por un divorcio, y yo no sabía nada. Ni siquiera sabía que había tenido problemas. ¿Fue difícil? Al principio sí, pero fue lo mejor para todos. Hablaba de su divorcio con la misma frialdad con la que me había hablado a mí durante años. Como si las relaciones fueran contratos que se podían rescindir cuando dejaban de ser convenientes. ¿David lo llevó bien? David es muy maduro. Lo entendió. ¿Lo entendió? ¿O simplemente no tuvo elección, como me había pasado a mí cuando ella decidió que ya no me necesitaba? A las 2 llegó mi nieto. David era alto, moreno, con los ojos verdes de su madre, pero algo en la sonrisa que me recordó a mí misma cuando era joven. Entró en la cocina con esa confianza natural de los jóvenes de 18 años. Pero se detuvo en seco cuando me vio. «Hola», dijo, mirando a su madre con confusión. «David, te presento a tu abuela». Mi madre. Mi nieto. Mi nieto de 18 años me miraba como si fuera una extraña, porque eso era exactamente lo que era para él. «Hola, abuela», dijo educadamente, pero sin acercarse. «Hola, David». Se sentó en la mesa, manteniendo la distancia, y durante los siguientes minutos se limitó a responder con monosílabos a mis preguntas sobre sus estudios, sus aficiones, sus planes. Era evidente que no sabía qué hacer conmigo, que no sabía quién era yo o por qué estaba allí. Y entonces, mientras Jimena servía la comida, David me preguntó algo que me partió el corazón. «¿Y tú dónde vives, abuela?» ¿Dónde vivía? Mi propio nieto no sabía ni siquiera dónde vivía su abuela. «En Sevilla», le dije. «¿Está muy lejos?» 2 horas y media en tren. Asintió como si estuviera procesando información nueva, como si acabara de enterarse de que tenía familia en otra ciudad. «¿Y vienes mucho por aquí?» La pregunta inocente de mi nieto fue como un puñal. Jimena dejó de servir y me miró con advertencia en los ojos. «No», respondí. «Esta es la primera vez en 20 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. David miró a su madre, luego a mí, luego otra vez a su madre. «¿Primera vez en 20 años?» preguntó despacio. «David», empezó Jimena. «No, espera. ¿Mi abuela no ha venido nunca? ¿En toda mi vida?» Y ahí, en esa cocina perfecta de acero inoxidable, en esa vida perfecta que Jimena había construido sin mí, mi nieto empezó a hacer las preguntas que su madre llevaba 20 años evitando responder. La pregunta de David flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Vi cómo Jimena se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el plato que estaba sirviendo. «Es complicado, hijo», dijo finalmente sin mirarme. «¿Complicado cómo?» David no era tonto. A los 18 años ya sabía reconocer las evasivas de los adultos. Las familias a veces se distancian. ¿Se distancian? Mi nieto me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de su madre, pero llenos de una curiosidad genuina que ella había perdido hace décadas. «¿Por qué?» Jimena me lanzó una mirada que era mitad súplica, mitad amenaza. No quería que hablara. No quería que su hijo perfecto descubriera que su madre perfecta había abandonado a su propia madre durante 20 años. A veces las personas toman decisiones diferentes sobre sus vidas, dije cuidadosamente. Tu madre decidió que era mejor vivir su vida sin complicaciones. ¿Y tú eras una complicación? La pregunta, tan directa, tan inocente, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque esa era exactamente la pregunta que yo me había estado haciendo durante 2 décadas. «David, come», interrumpió Jimena, con una sonrisa forzada. «Se te va a enfriar». Pero David no se dejó distraer. Empujó el plato a un lado y se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. «¿Tienes más familia en Sevilla, abuela?» «No, hijo. Solo yo». «¿Y amigos?» «Algunos vecinos. La panadera. Gente del barrio». «¿Pero no tienes familia? ¿Solo mamá?» «Solo tu madre». Vi cómo procesaba esta información. Un chico de 18 años, criado en la abundancia de Madrid, intentando entender que su abuela había estado sola durante toda su vida. ¿Y no te aburres? ¿Viviendo sola? La pregunta más simple del mundo. La pregunta que su madre nunca me había hecho. «A veces sí», admití. «¿Por qué no vienes más a menudo?»
Jimena se levantó bruscamente de la mesa, haciendo ruido con los platos. David, deja de interrogar a tu abuela. Come. No estoy interrogando, mamá. Solo pregunto. Pues es hora de comer, no de hacer 20 preguntas. Pero David había heredado algo más que los ojos de su madre. También había heredado su determinación, aunque en su caso la usara para conectar en lugar de para alejar. ¿Sabes qué, abuela? Después de comer te enseño Madrid. Hay sitios muy chulos que seguro no conoces. David, tu abuela estará cansada del viaje. No estoy cansada, dije rápidamente. Me encantaría que me enseñes la ciudad. Vi cómo Jimena apretaba los labios. Su plan perfecto se estaba desmoronando. Había contado con que yo me quedara en el piso, con que mantuviéramos conversaciones superficiales sobre el tiempo y la salud, con que después de 3 días de fingir que éramos una familia, yo volviera mansamente a Sevilla dispuesta a firmar sus papeles. No había contado con David. Después de comer, mi nieto se puso una cazadora vaquera y me esperó en la puerta. ¿Vienes, mamá?, le preguntó a Jimena. No, tengo que hacer unas llamadas de trabajo. Id vosotros. Perfecto. Quería deshacerse de mí durante unas horas, quitarme de en medio para poder pensar, planificar, reorganizar su estrategia. David y yo salimos juntos a las calles de Madrid. Él caminaba con esa energía natural de la juventud, y yo intentaba seguir su ritmo sin parecer demasiado mayor. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Primero al Retiro, luego a Gran Vía, y si no estás muy cansada, al Templo de Debod para ver el atardecer. Templo de Debod. Yo había oído hablar de él, pero nunca lo había visto. David me tomó del brazo con naturalidad, como si lleváramos años paseando juntos, y durante las siguientes 3 horas me enseñó su ciudad con el orgullo de alguien que realmente la ama. En el Retiro me contó que venía a estudiar bajo los árboles cuando necesitaba concentrarse. En Gran Vía me mostró el cine donde había visto su primera película solo, a los 14 años, porque se sentía mayor. En el templo me explicó cómo habían traído las piedras desde Egipto, pieza por pieza, para salvarlo de las aguas del Nilo. ¿Sabes una cosa, abuela?, me dijo mientras contemplábamos el atardecer sobre Madrid. Nunca me habían contado que tenía una abuela en Sevilla. El comentario me pilló desprevenida. ¿Nunca? Nunca. Sabía que mamá tenía familia allí, pero creía que, bueno, que habían muerto, Jimena había preferido que su hijo pensara que yo estaba muerta antes que explicar por qué no formaba parte de sus vidas. ¿Y qué te contaba de su infancia? No mucho, que había crecido en Sevilla, que había estudiado mucho para conseguir una beca, que había venido a Madrid a hacer carrera. Siempre decía que había tenido que trabajar muy duro para conseguir todo lo que tiene. Eso es verdad. ¿Tú la ayudaste? La pregunta me desarmó completamente. ¿A qué te refieres? Pues eso. ¿La ayudaste a estudiar? ¿A conseguir la beca? ¿A venir a Madrid? Todas las respuestas se agolparon en mi garganta. Sí, la había ayudado. Había trabajado turnos dobles en la fábrica para pagarle las clases particulares. Había vendido mis joyas para costearle el primer año de universidad. Había comido lentejas durante meses para poder enviarle dinero cada mes. Pero David no necesitaba cargar con esa información. No necesitaba saber que su madre había construido su éxito sobre el sacrificio de una mujer a la que después había abandonado. La ayudé en lo que pude, dije simplemente. ¿Y por qué dejasteis de hablaros? Ahí estaba. La pregunta inevitable. A veces, hijo, las personas crecen en direcciones diferentes. Tu madre quería una vida que no me incluía a mí, pero ¿no lo intentasteis arreglar? Intentarlo arreglar. ¿Cómo le explicaba a este chico de 18 años que había pasado 20 años intentándolo? ¿Que había llamado hasta que me cansé de escuchar el buzón de voz? ¿Que había enviado cartas que nunca fueron respondidas? ¿Que había guardado su habitación intacta como un santuario patético? Es complicado, David. Todo el mundo dice que es complicado, pero no puede ser tan complicado. O te quiere o no te quiere, ¿no? La simplicidad brutal de los 18 años. La época en la que las cosas son blancas o negras, en la que el amor es absoluto o inexistente, en la que las excusas de los adultos suenan a mentiras porque normalmente lo son. ¿Tú crees que tu madre me quiere?
Le pregunté. Se quedó callado durante un largo rato, mirando cómo el sol se ponía detrás de los edificios de Madrid. No lo sé, dijo finalmente. Pero creo que tú sí la quieres a ella. ¿Por qué dices eso? ¿Por cómo hablas de ella? Incluso cuando es evidente que te ha hecho daño, no la criticas. Y has venido hasta aquí después de... ¿Cuántos años? 20. Después de 20 años. Eso significa algo. Tenía razón. A pesar de todo, había venido. A pesar del abandono, de la soledad, de las 2 décadas de silencio, cuando Jimena me había llamado, yo había cogido un tren y había viajado a Madrid para conocer al nieto que ella me había ocultado. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Continuó David. ¿El qué? Que mamá habla constantemente de la familia, de lo importante que es, de lo mucho que significa para ella. Y luego resulta que tiene una madre en Sevilla a la que no ve desde hace 20 años. El comentario me pilló por sorpresa. ¿Habla de la familia? Todo el tiempo. Siempre dice que la familia es lo más importante, que hay que cuidar a la familia, que la sangre tira, ya sabes, todas esas cosas que dicen los padres. Todas esas cosas que Jimena le decía a su hijo mientras mantenía a su propia madre desterrada de su vida. La hipocresía era tan flagrante que casi daba risa. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que si la familia es tan importante, tú deberías haber estado en mi vida desde el principio. Volvimos al piso en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Jimena nos estaba esperando con la cena preparada y esa sonrisa tensa que se había convertido en su expresión por defecto. ¿Qué tal el paseo? Genial, respondió David. Le he enseñado todo Madrid a la abuela. ¿Todo Madrid? Jimena sonrió, pero no llegó a sus ojos. ¿No estarás exagerando? Bueno, los sitios importantes. David se quitó la cazadora y se sentó a la mesa. Mamá, ¿por qué nunca me habías hablado de la abuela? La pregunta cayó como una piedra en un estanque. Vi cómo Jimena se quedaba paralizada con el plato en la mano. ¿Cómo que no te había hablado? Te he contado cosas. Me has contado que creciste en Sevilla, pero nunca me dijiste que tenía una abuela allí. Durante 18 años he pensado que no tenía familia paterna ni materna. Es que... es complicado, hijo. ¿Por qué todo es complicado contigo, mamá? La frustración en la voz de David era evidente. Y por primera vez en 20 años, no era yo la que estaba haciendo preguntas incómodas a Jimena. Era su propio hijo. Y ella no tenía respuestas que no la dejaran en evidencia. Pasamos toda la tarde caminando por Madrid. David me enseñó el Retiro, donde su madre decía que corría los domingos, aunque él me confesó entre risas que nunca la había visto hacerlo. Me llevó a la Puerta del Sol, al Palacio Real, a los lugares que había visitado 1000 veces pero que ahora veía por primera vez con los ojos de alguien que me quería mostrar su mundo. Y mientras caminábamos, hablamos. Realmente hablamos. Me contó que siempre se había sentido extraño siendo hijo único, que envidiaba a sus compañeros de clase que hablaban de abuelos que les compraban regalos y les contaban cuentos. Me contó que cuando era pequeño inventaba historias sobre sus abuelos muertos, imaginando cómo habrían sido, qué le habrían enseñado. Yo le conté cosas de su abuelo Antonio, cómo había construido una casita de muñecas para Jimena cuando cumplió 5 años, trabajando todas las noches durante un mes para terminarla a tiempo. Cómo cantaba boleros mientras trabajaba en su taller, desafinando terriblemente pero con tanto entusiasmo que los vecinos se asomaban a escucharlo. Cómo me traía flores silvestres que recogía en el campo los domingos, porque decía que yo merecía flores aunque no tuviéramos dinero para comprarlas. ¿Mamá se parecía a él? Me preguntó David mientras nos sentábamos en un banco del Retiro. En algunas cosas sí. Era muy testaruda, como él, y muy inteligente. Siempre fue la primera de su clase. ¿Y cuándo cambió? La pregunta me pilló desprevenida. No lo sé exactamente. Creo que fue gradual. Empezó en el instituto, cuando se hizo amiga de niñas que tenían más dinero que nosotros. Empezó a avergonzarse de nuestro barrio, de nuestra casa, de que su padre fuera carpintero y yo trabajara en la fábrica de aceitunas. ¿Se avergonzaba de vosotros? No lo decía directamente, pero se notaba. Cuando venían sus amigas a casa, nos pedía que no habláramos mucho. Cuando había reuniones en el colegio, prefería que fuéramos vestidos de forma más formal.
David frunció el ceño. Eso es horrible. Era adolescente. Todos los adolescentes se avergüenzan de sus padres en algún momento. Pero tú nunca la abandonaste por eso. Nunca. Era mi hija. El amor de madre no depende de que tu hijo se sienta orgulloso de ti. Nos quedamos en silencio durante un rato, viendo pasar a las familias que paseaban por el parque. Padres empujando carriolas, abuelos jugando con nietos, parejas de ancianos caminando tomados de la mano. ¿Puedo preguntarte algo más personal, abuela? Claro. ¿Te arrepientes de haber sido tan entregada con mamá? La pregunta me llegó como un puñetazo, porque era exactamente lo que había estado preguntándome durante estos últimos días. A veces, admití, a veces pienso que si hubiera sido menos disponible, menos dispuesta a sacrificarme por ella, tal vez me habría valorado más. ¿Y qué harías diferente? Habría cultivado más mi propia vida, habría mantenido más amistades, habría tenido más aficiones que no dependieran de ser madre. Pero eso no está mal, ¿no? Amar a tu hija más que a nada en el mundo. No, no está mal. Pero tal vez había formas más sanas de hacerlo. David asintió como si entendiera conceptos que yo había tardado 70 años en aprender. ¿Sabes qué me parece más triste de todo esto? ¿Qué? Que mamá perdió una madre que la amaba incondicionalmente, y yo perdí una abuela que me habría querido de la misma manera. Y todo por orgullo. Orgullo. Tal vez esa era la palabra que había estado buscando durante 20 años. Volvimos al piso cuando empezaba a anochecer. Jimena estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos. Había estado llorando, se notaba en sus ojos hinchados, pero su expresión seguía siendo dura. ¿Qué tal el paseo?, preguntó sin mirarnos. Muy bien, respondió David. Abuela me ha contado muchas cosas del abuelo. Jimena se tensó al escuchar la palabra abuelo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? Que me habría hecho juguetes de madera, que cantaba muy mal pero con mucho entusiasmo, que os quería mucho a las dos. Sí, bueno, eso es verdad. Cenamos en silencio, o casi. David intentaba mantener conversaciones normales, preguntándome por Sevilla, contándome cosas de sus estudios. Jimena participaba con monosílabos, como si estuviera cumpliendo un castigo. Después de cenar, David se fue a estudiar, y Jimena y yo nos quedamos solas en el salón. Ella se sirvió una copa de vino blanco, y se sentó en el sofá de cuero, manteniendo la distancia. ¿Estás contenta?, me preguntó finalmente. ¿Contenta de qué? De haber envenenado a mi hijo contra mí. Ahí estaba otra vez esa palabra. Envenenar. No he envenenado a nadie, Jimena. Solo he dicho la verdad. Tu versión de la verdad. ¿Hay otra versión? ¿Hay otra versión de 20 años sin llamadas? ¿Hay otra versión de fingir que estaba muerta? Tú no entiendes nada, explotó finalmente. No entiendes lo que se siente tener una madre que te controla cada movimiento, que te hace sentir culpable por vivir tu propia vida. Yo nunca te controlé. Sí lo hacías. Con tus llamadas, con tus visitas, con tu manera de hacerme sentir que te estaba haciendo daño solo por ser independiente. ¿Y por eso decidiste cortarlo todo de raíz? ¿Sin explicaciones? ¿Sin intentar arreglar las cosas? Era más fácil así. Más fácil. Después de 20 años, esa era su explicación. Era más fácil. Más fácil para ti, le dije. Pero no para mí. Y definitivamente no para David. David está bien. Está perfectamente bien sin toda esa carga emocional. ¿Carga emocional? Jimena, ¿en qué momento el amor se convirtió en una carga para ti? Ella se quedó callada, dando vueltas al vino en su copa. Cuando empecé a darme cuenta de que tú no tenías vida propia, dijo finalmente. Cuando me di cuenta de que yo era lo único que te importaba en el mundo. ¿Que eso era malo? Era agobiante. Era una responsabilidad demasiado grande. Yo no podía ser toda tu felicidad. Ahí estaba. La verdad que llevaba 20 años escondida. Jimena no había huido de mi control o de mi drama. Había huido de mi amor porque lo sentía como una responsabilidad demasiado pesada. Tienes razón, le dije despacio. No deberías haber sido toda mi felicidad. Ella me miró sorprendida. ¿Qué? Que tienes razón. Puse demasiada presión sobre ti. Te convertí en el centro de mi universo y eso no era justo. Yo
No esperaba que dijeras eso. Pero eso no justifica 20 años de silencio, Jimena. Había otras maneras de manejar la situación. Podríamos haber hablado. Podríamos haber puesto límites. Podríamos haber encontrado una forma de querernos sin agobiarnos. No sabía cómo. ¿Y no se te ocurrió pedirme ayuda? ¿No se te ocurrió decirme lo que sentías en lugar de desaparecer? Tenía miedo de hacerte daño. ¿Y crees que no me hiciste daño abandonándome? Se quedó callada otra vez. Afuera, Madrid seguía su vida nocturna. Coches, sirenas, risas de gente que salía de cenar. El mundo continuaba mientras nosotras intentábamos reconstruir 20 años de malentendidos. ¿Qué quieres de mí ahora?, me preguntó. Nada. ¿Nada? Nada, Jimena. Ya no quiero nada de ti. Vi cómo se le cambiaba la cara, como si hubiera esperado reproches, exigencias, lágrimas. Pero no esto. Vine a Madrid porque tenía curiosidad. Quería ver qué vida habías construido sin mí. Quería conocer a mi nieto. Quería entender. ¿Y entiendes? Sí. Entiendo que nunca fuiste feliz siendo mi hija. Entiendo que el amor que yo te daba te pesaba más de lo que te consolaba. Entiendo que para ti era más fácil fingir que yo estaba muerta. Mamá. Y entiendo que David es un chico maravilloso que se ha criado sin conocer a su familia, porque tú decidiste que era mejor así. ¿Y ahora qué? Me levanté del sofá y recogí mi copa. Ahora me voy a dormir. Mañana regreso a Sevilla. ¿Ya? Ya. Mi lugar no está aquí, Jimena. Nunca estuvo aquí. ¿Y David? David es tu hijo. Y ya es mayor de edad. Puede decidir por sí mismo si quiere tener relación conmigo o no. ¿No vas a intentar convencerlo de que venga a Sevilla? ¿No vas a hacer drama? No. Ya no hago dramas, Jimena. He aprendido que no sirven de nada. Me dirigí hacia la habitación de invitados, pero me detuve en la puerta. Una última cosa. ¿Qué? Los papeles de las propiedades. Puedes olvidarte de ellos. Mañana, cuando vuelva a Sevilla, voy a ver a un abogado. Todo lo que tengo se va a quedar en manos de gente que realmente lo aprecie. ¿Qué significa eso? Significa que has tardado 20 años demasiado en volver. Y por primera vez en 2 décadas, fui yo la que se marchó sin dar explicaciones. Regresé a Sevilla en el tren del domingo por la noche, con el alma más liviana de lo que había estado en décadas. El paisaje pasaba por la ventanilla como una película al revés, devolviendo cada kilómetro que me acercaba a casa, a mi verdadero hogar. Lo que había vivido en Madrid había sido como despertar de un sueño largo y doloroso, ver a Jimena en su entorno perfecto, escuchar sus excusas, observar cómo manipulaba cada conversación para evitar responsabilidades. Todo eso me había liberado de la última esperanza que mantenía encadenada a un pasado que nunca volvería. Pero lo más importante había sido conocer a David. Mi nieto no era solo el hijo de Jimena, era un joven inteligente, sensible, que había comenzado a hacer las preguntas correctas. Y yo había visto en sus ojos algo que me devolvió la fe en la familia verdadera. Curiosidad genuina, no interés económico. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Me vestí con calma, preparé mi café y me senté en la cocina a contemplar el sol que entraba por la ventana. Por primera vez en 20 años, no esperaba nada. No esperaba una llamada, no esperaba una visita, no esperaba que alguien más decidiera qué hacer con mi vida. A las 10, cogí el autobús hasta el centro y fui directamente al despacho de María José Hernández, la abogada que había contactado por recomendación de doña Carmen. Su oficina estaba en una casa señorial del centro histórico, cerca de la catedral, con esos techos altos y ventanas que miraban hacia los naranjos de la plaza. María José era una mujer de unos 50 años, pelo corto y gris, vestida con elegancia sobria. Pero lo que más me gustó de ella fue la manera en que me miró cuando le conté mi historia. Sin lástima, sin condescendencia, solo con la atención profesional de quien había visto muchas veces cómo las familias se destruían por dinero. Entiendo perfectamente su situación, señora Pascual, me dijo después de escucharme durante 1 hora. No es la primera vez que veo casos así. Los hijos que aparecen cuando hay herencias de por medio. ¿Qué puedo hacer? Legalmente puede hacer muchas cosas. Puede redactar un testamento que deje sus bienes a quien usted considere oportuno. Puede hacer donaciones en vida.
Puede crear una fundación. Las opciones son amplias. ¿Y si ella dice que no estoy en mis cabales? María José sonrió por primera vez desde que había empezado la consulta. Señora Pascual, acaba de contarme con precisión fechas, nombres, cifras económicas, detalles legales. Está usted más lúcida que muchos de mis clientes de 40 años. Si alguien quisiera impugnar su capacidad mental, tendría que demostrarlo, y créame que no sería fácil. Pasamos toda la mañana repasando opciones. Al final, decidimos un plan que me llenó de una satisfacción que no había sentido nunca. Iba a tomar control absoluto de mi propia vida. Primero, redactamos un testamento donde la casa pasaría a la Fundación Esperanza, una organización que ayudaba a mujeres mayores sin recursos. El solar contiguo sería donado al ayuntamiento para construir un pequeño parque infantil que el barrio necesitaba desde hacía años. Y el terreno rural iría para la escuela del pueblo donde Antonio había crecido, para que los niños tuvieran espacio para un huerto escolar. ¿Y para su hija? Preguntó María José. Para mi hija, nada. Tuvo 20 años para demostrar que le importaba algo más que mis propiedades. No los aprovechó, pero la parte que más me emocionó fue la segunda fase del plan. Iba a hacer las donaciones en vida, para poder ver el resultado de mis decisiones. Esa misma semana empezamos los trámites. Firmé papeles, di declaraciones, hice gestiones que me mantuvieron ocupada de una manera que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, tenía un propósito que iba más allá de sobrevivir un día más. La primera donación fue la más simbólica. El solar donde Antonio y yo habíamos soñado construir nuestro taller se convirtió oficialmente en propiedad municipal, destinado a ser el futuro Parque de los Abuelos. Cuando firmé los papeles de cesión, lloré de felicidad. La segunda donación fue al colegio rural. El director, un hombre joven lleno de energía, vino expresamente a Sevilla para conocerme. Me contó con emoción los planes que tenían para el huerto. Los niños aprenderían a cultivar verduras, a cuidar la tierra, a entender de dónde viene la comida que comen. Señora Pascual, me dijo con lágrimas en los ojos, este terreno va a cambiar la vida de esos niños. No sabe usted el regalo que nos está haciendo, pero yo sí lo sabía. El regalo me lo estaba haciendo a mí misma. La tercera donación fue la más personal. La Fundación Esperanza administraba una residencia para mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Cuando visité el lugar, reconocí en cada una de esas mujeres a una versión de mí misma. Sus historias eran diferentes, pero el dolor de fondo era el mismo. Hijas que no llamaban, hijos que solo aparecían cuando necesitaban algo, familias que las habían descartado como muebles viejos. Su casa será perfecta para nuestro programa de viviendas tuteladas, me explicó Carmen, la directora. Podrán vivir 4 mujeres, con autonomía, pero con apoyo cuando lo necesiten. Es exactamente lo que necesitamos. Todo el proceso me llevó 3 semanas. 3 semanas en las que Jimena no llamó ni una sola vez. Probablemente estaba esperando a que yo la llamara para disculparme por el malentendido de Madrid, para suplicarle que volviera a hablar conmigo. Pero el viernes por la mañana, cuando firmé el último papel que convertía mi casa en propiedad de la fundación, conservando el derecho a vivir en ella hasta mi muerte, recibí una llamada que no esperaba. Era David. «Abuela, soy David, tu nieto». Mi corazón se detuvo. Era la primera vez que alguien de mi familia me llamaba por iniciativa propia en 20 años. «David, hijo mío, ¿cómo estás?» «Bien, abuela. Te llamo porque tengo muchas preguntas después de tu visita». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre ti, sobre por qué no te conocía, sobre por qué mamá nunca hablaba de ti». Hablamos durante 1 hora. Mi nieto me contó que había estado investigando por su cuenta, que había hablado con su padre, que había presionado a Jimena para que le dijera la verdad, y lo que había descubierto lo había dejado muy confundido, según sus palabras. «Abuela, ¿es verdad que mamá no te ha llamado en 20 años?» «Es verdad, David. ¿Y es verdad que tú la llamabas y ella no te contestaba?» «También es verdad. ¿Y es verdad que el abuelo murió y ella casi no fue al funeral?»
Cada pregunta era como un puñal para mi hija, pero como un bálsamo para mí. Alguien de mi familia por fin estaba dispuesto a conocer la verdad. Sí, David, todo eso es verdad. ¿Y ahora ha vuelto porque se ha enterado de que tienes propiedades? La pregunta del millón, la que resumía 20 años de abandono en una sola frase. ¿Tú qué crees? Hubo un silencio largo. Creo que sí, dijo finalmente. Y me parece horrible. A mí también me parece horrible, David. Pero ya no me importa. ¿Cómo que no te importa? Porque he decidido que mi vida no va a girar alrededor de lo que haga o deje de hacer tu madre. He decidido que voy a vivir para mí, para las cosas que me importan, para la gente que me demuestra cariño real. ¿Y yo? Puedo formar parte de esa gente. Si hubiera estado en casa, me habría sentado. Las piernas me temblaron de emoción. David, tú puedes formar parte de mi vida cuando quieras, como quieras, sin condiciones. ¿Puedo ir a visitarte a Sevilla? Puedes venir cuando quieras. Esta es tu casa. ¿Aunque mamá se enfade? Especialmente si tu mamá se enfada. Se rió. Una risa joven, genuina, que me llenó el corazón de una manera que había olvidado que era posible. Iré el próximo fin de semana. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la cocina durante largo rato, sonriendo. Por primera vez en 20 años, alguien de mi familia había elegido estar conmigo sin segunda intenciones, sin intereses ocultos, sin condiciones. Mi nieto quería conocerme, no por lo que tenía, sino por lo que era. Y yo iba a demostrarle que ser la abuela de David iba a ser el trabajo más importante de mi vida. Hoy han pasado 8 meses desde aquella tarde en Madrid, cuando mi nieto me preguntó por qué no había venido nunca a verlo. 8 meses desde que volví a Sevilla con el corazón más ligero de lo que había estado en décadas, no por haber recuperado a una hija, sino por haberme recuperado a mí misma. Estoy sentada en mi terraza, la misma terraza donde cuido mis geranios cada mañana, pero ahora también tengo plantas nuevas. Rosas que planté en honor a mi nombre, hierbabuena que uso para el té de las tardes, y un pequeño limonero que un día dará frutos para endulzar mis días. El solar de al lado ya no es mío. Lo doné hace 6 meses a la Asociación de Vecinos para que construyan un parque infantil. Cada tarde veo a los niños del barrio corriendo entre los columpios que se están instalando, y sus risas son mejor música que cualquier silencio. La casa tampoco será de Jimena cuando yo me vaya. Hace 4 meses fui al notario, acompañada por María José, la abogada joven que se convirtió en algo parecido a una amiga, y redacté un testamento que refleja mis verdaderos afectos. La casa será para Carmen, la panadera que me pregunta cada día cómo estoy y que me guarda las magdalenas que se van a echar a perder. Ella sí sabe lo que significa cuidar a alguien sin esperar nada a cambio. Jimena lo intentó, por supuesto. Volvió 3 veces después de Madrid. La primera vez con lágrimas, la segunda con amenazas, la tercera con abogados. Pero ya era tarde. Ya había aprendido que el amor no se mendiga, se ofrece, y que la dignidad no se negocia, se defiende. David me escribe de vez en cuando. No mucho, no regularmente, pero lo suficiente para que sepa que nuestro encuentro significó algo para él también. Me cuenta que está estudiando arquitectura, que le gustaría conocer Sevilla algún día, que a veces le pregunta a su madre por qué nunca me había hablado de mí. Sus mensajes son cortos, tímidos, pero genuinos. Me llama abuela Rosa y firma con corazones pequeños que me derrite el alma. Es gracioso cómo funciona la vida. Pasé 20 años esperando que mi hija me necesitara, y resulta que quien me necesitaba era yo misma. Ayer por la tarde, mientras regaba las plantas, doña Esperanza bajó de su piso con un plato de croquetas. Rosa María, hija, te he hecho estas croquetas que sé que te gustan. Y quería preguntarte si te apetece venir el domingo a comer. Van a venir mis nietos de Córdoba, los nietos de doña Esperanza. Niños que preguntan por mí cuando vienen de visita, que me traen dibujos de regalo, que me llaman abuela Rosa como si fuera de la familia, porque resulta que la familia no siempre es de sangre. Veces es de cariño, de cuidado, de pequeños gestos cotidianos que construyen vínculos más fuertes que los genes. Claro que sí, Esperanza. ¿Llevo algo? Solo tráete a ti misma, que es lo que nos importa. Tráete a ti misma.
¡Qué frase más hermosa! Durante tantos años pensé que tenía que traer algo más. Dinero, propiedades, herencias, utilidad. Pero resulta que lo único que hace falta es traerse a una misma. Esta mañana fui al cementerio a visitar a Antonio. Hacía tiempo que no iba. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba ir allí para sentirlo cerca. Limpié su lápida, cambié las flores secas por claveles frescos, y le conté todo lo que había pasado. Antonio, amor mío, ojalá pudieras ver en lo que me he convertido. Ya no soy la mujer asustada que lloraba porque nuestra hija no nos quería. Ahora soy una mujer que ha aprendido a quererse a sí misma. El viento movió las hojas del ciprés que hay junto a su tumba, y durante un momento, solo un momento, me pareció escuchar su risa. Esa risa que me enamoró cuando tenía 20 años y que me consoló durante los primeros años de soledad. Por las tardes camino por el barrio sin prisa, sin destino fijo. Me paro a charlar con Carmen en la panadería. Saludo a los camareros del bar de la esquina que ya me conocen y me preguntan cómo estoy. Compro flores en el mercado de abastos, porque ahora puedo permitirme el lujo de flores frescas para mi casa. He descubierto que Sevilla es una ciudad diferente cuando la vives sin tristeza. Las calles son más anchas, los colores más vivos, la gente más amable. O tal vez no ha cambiado Sevilla. Tal vez la que ha cambiado soy yo. La semana pasada me encontré con una antigua compañera de la fábrica de aceitunas. Estaba en el mercado, comprando verduras, y se acercó a saludarme. «Rosa María, ¿cómo estás? Te veo muy bien, no sé, más joven, más joven. A los 74 años, alguien me dice que me veo más joven. Estoy bien, Remedios. Muy bien. ¿Y tu hija? ¿Qué tal, Jimena?» Antes esa pregunta me habría hecho daño. Habría inventado una mentira bonita para proteger la imagen de madre exitosa que había construido durante décadas. Jimena vive su vida, y yo vivo la mía. Ay, hija, ¿qué razón tienes? Al final, lo importante es estar bien con una misma. Estar bien con una misma. Eso es exactamente lo que he aprendido. Esta tarde he decidido hacer algo que llevaba años posponiendo. He sacado todas las fotos de Jimena de los marcos y las he guardado en una caja. No las he tirado, porque forman parte de mi historia, pero ya no necesito tenerlas expuestas como altares a un amor que no era correspondido. En su lugar he puesto fotos mías con Antonio, con mis padres, con las amigas del barrio. Fotos de gente que me quiso de verdad, sin condiciones, sin expectativas, sin cálculos. Y en el centro de la estantería he puesto una foto nueva. Me la hizo David cuando vino a visitarme el mes pasado. Sí, vino él solo, sin decirle nada a su madre. Cogió un tren desde Madrid, pasó el día conmigo y se marchó esa misma noche. Caminamos por Triana. Le enseñé la casa donde nació su madre. Le conté historias de cuando era pequeña. «Abuela Rosa», me dijo antes de marcharse, «siento mucho que no hayas estado en mi vida hasta ahora. No es culpa tuya, David. Y lo importante no es el tiempo que hemos perdido, sino el tiempo que nos queda». En la foto salimos los dos sonriendo en la plaza del Altozano, con la catedral de fondo y el río brillando bajo el sol de la tarde. Parezco feliz, porque lo soy. Esta noche, antes de acostarme, haré lo que hago cada noche desde hace 8 meses. Me miraré en el espejo del recibidor, el mismo espejo donde durante años solo vi a una mujer abandonada y triste, y me diré lo que tardé 73 años en aprender. Rosa María, eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Mañana me levantaré a las 7. Regaré mis plantas. Desayunaré tostadas con aceite de oliva y tomate y planificaré el día. Tal vez vaya al mercado. Tal vez lea un libro en el parque. Tal vez llame a David para preguntarle cómo van los estudios. O tal vez no haga nada de eso. Tal vez me quede en casa, en silencio, disfrutando de mi propia compañía sin sentirme sola, porque he aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Y he aprendido, sobre todo, que la mejor compañía que puedes tener es la de alguien que te aprecia de verdad, aunque ese alguien seas tú misma. Y tú, que has escuchado mi historia hasta el final, permíteme preguntarte algo. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios.
Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu like y suscríbete al canal, porque tal vez hay alguien ahí fuera que necesita escuchar que nunca es tarde para elegir tu propia dignidad.